mexicano aceptó que realiza actividades de inteligencia, entre comillas. Sin embargo, rechazó categóricamente que alguno de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores o de derechos humanos, periodistas, activistas de anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial. Este software Pegasus, según expertos, no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante NSO Group señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos del hackeo. Y para hablar de este tema, para pues ahora sí que analizar este importante tema, está en la línea telefónica Bernardo Mazzini. Él es presidente de AMEDI Jalisco, Asociación Mexicana de Derecho a la Información, capítulo Jalisco. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. No te escuchaba, pero ya estamos ahí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la comunicación esta mañana. Bien, pues era interesante conocer su punto de vista. ¿Qué opinan sobre este informe, sobre esta información que desde luego pues será el tema, ¿no? De no solamente de estos días, sino pues de los próximos meses y más en el contexto en el que sabemos que estamos aquí en México de violencia contra los periodistas, y aquí los blancos pues fueron mayor parte comunicadores, periodistas, activistas, defensores de diferentes críticos, no opositores del gobierno de México. Sí, así es. Y mira, escuchaba el contexto que estabas dándole a tu audiencia, que me parece muy atinado y muy puntual, porque como bien lo dices tú, es un asunto que desgraciadamente no nace con el periodicazo que coloca ayer el New York Times en su primera plana. No es un asunto nuevo, desgraciadamente, un día tras otro, una semana tras otra, seguimos documentando la situación tan vulnerable en la que hacen su trabajo los periodistas, y particularmente los periodistas que hacen lo que corresponde hacer al buen periodismo, o sea, ser vigilantes y críticos de todo lo que ocurre en la esfera pública. O sea, un periodista crítico se vuelve incómodo para el régimen y por consiguiente el régimen responde de esta manera, ¿no? Este tipo de actividades que por supuesto además vulneran un derecho elemental, no nada más de cualquier periodista, sino de cualquier ciudadano. Estamos hablando de que estas actividades de espionaje son absolutamente contrarias a lo que está asentado en el artículo 16 de la Constitución. Nadie puede ser ni molestado, ni detenido, ni mucho menos espiado en sus comunicaciones, y de hecho hay precisiones muy específicas a raíz de la reforma de telecomunicaciones de hace 3 años, que establecen tal cual la prohibición explícita de lo que tiene que ver con teléfonos celulares y con mecanismos de comunicación a través de satelitales. Entonces, hay una violación flagrante a un derecho humano de los periodistas, y no nada más de periodistas. Este asunto, que es mucho más delicado, es que, no se limitó a ellos, sino que incluso se metieron con sus familias, ¿no? En el caso particular del hijo de Carmen Aristegui o de la esposa de Juan Pardinas, estamos hablando de que el mensaje no es nada más que el Estado se esté metiendo a ver cómo está haciendo su trabajo la periodista, o cómo está haciendo su trabajo, en qué temas se está metiendo el activista, el analista de la realidad, como suele pasar con quienes trabajan en asociaciones de la sociedad civil, sino que más bien meterse con la esposa de uno o con el hijo de la otra manda un mensaje clarísimo de intimidación. O sea, más que esculcar o espiar el trabajo de las personas, están tratando de asustarlas. Y eso me parece todavía más grave. Yo creo que estamos llegando a un piso. Uno muchas veces cuando ve este tipo de cosas dice, híjoles, de veras no podríamos estar peor. Y semana tras semana ocurre algo nuevo que sí nos dice, híjole, qué feo, qué triste es constatar que sí se puede estar peor. El Estado, que se supone que existe porque tiene la tarea elemental de regir la vida comunitaria de un grupo social, entiéndase municipio, estado o el país entero, lejos de ofrecernos garantías para poder hacer nuestra vida cotidiana, al contrario, nos la vulnera. El Estado además esto está medido por análisis y estudios que han hecho organizaciones como Artículo 19, la mayoría de las agresiones que sufren los periodistas en este país vienen de parte de servidores públicos. Uno se hubiera imaginado que por su trabajo a veces los periodistas corren el riesgo de sufrir las consecuencias o las venganzas del crimen organizado o de otro tipo de instancias, y no. Ocurre que está documentado que la mayoría de las agresiones contra periodistas provienen de policías o personeros de actores políticos, ¿no?, de servidores públicos. Entonces,
creo yo que esta es una prenda de una situación que ya no puede tolerarse más, que no puede resolverse con comunicados tan tibios como el que firma Daniel Millán ayer y que de veras son 3 parrafitos. Si nos compartes a la audiencia este comunicado, ¿de quién viene y qué es lo que mencionaban? Sí, a raíz de esto que se convirtió en una noticia internacional, sabemos nosotros la trascendencia que tiene el New York Times y que es un periódico monitoreado prácticamente por todos los otros medios de comunicación, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Daniel Millán, el director general de medios internacionales de la Oficina de la Presidencia de la República, contesta con un comunicado muy escueto, un comunicado en el que uno se quisiera imaginar que ante una acusación tan grave harían una negación, rechazarían categóricamente los hechos, y en realidad no lo hacen. En realidad simplemente dicen a ver si son capaces de demostrarlo. En lugar de decir no lo hicimos, entre líneas nada más nos dicen, bueno, pues a ver si son capaces de demostrarlo porque están hablando sin pruebas. Claro, ¿no? Como que retan, ¿no? Finalmente. Exacto. Además, yo siento también que, bueno, finalmente lo que ellos querían, no hablando del gobierno de México, bueno, pues era que se dieran cuenta que estaban siendo espiados. Exacto, me parece, y en ese sentido creo que la prenda elemental de eso está en el hecho de que hayan sido sujetos del espionaje un chico menor de edad, sí, y la esposa de un activista. Se nota, pues es nítido que la idea es inhibir, asustar a las personas que hacen trabajo que de una u otra manera está documentando el fracaso que ha sido el proyecto de nación al que asistimos en el sexenio que corre. Exactamente. Además, también si traemos el tema aquí en lo local, ¿no? Si lo relacionamos aquí con lo que pasa en Jalisco, hay que recordar que, bueno, también aquí parte de diferentes asociaciones o incluso algunos diputados, pues han pedido explicaciones al gobierno de aquí de Jalisco por la adquisición de este, pues, equipo, ¿no? De la empresa Hacking Team, que también es, pues, una especie de espionaje que todavía me parece no se ha explicado claramente, pues, para qué lo están utilizando y, pues, en manos de quién está. Exacto, y es importantísimo que lo menciones, porque además este asunto que salió a la luz hace alrededor de 2 años, era mediados de 2015, pero salió a la luz que la compra de este equipo a Hacking Team se hizo desde 2014, o sea, muy al principio del sexenio de Aristóteles Sandoval. Desde entonces, cuando esto fue noticia pública, nos lo dio a conocer el trabajo que hacen los chicos de R3D, de la Red por los Derechos Digitales. Pues desde entonces varios hicimos el reclamo, le pedimos al gobierno de Aristóteles Sandoval una explicación puntual, detallada sobre cómo se estaba usando este software. Desgraciadamente esa explicación no ha llegado. Y en este tipo de asuntos, si vamos en casi cualquier asunto de la vida, el que calla otorga, en asuntos de política y en asuntos tan delicados como ese silencio le resulta contraproducente al propio gobierno estatal. Sería necesarísimo que en esta coyuntura que el propio Aristóteles aprendiera en cabeza ajena, viera cómo está naufragando por todos lados el proyecto de Enrique Peña Nieto y él no incidiera en los mismos errores, sino que respondiera a la ciudadanía jalisciense de una manera muchísimo más puntual, explícita. Además es un asunto, no nada más estamos hablando del uso de software para espiar a ciudadanos, bueno, queremos saber para qué lo está usando el gobierno de Jalisco, sino también el hecho mismo de cuánto costó es otro asunto que debe discutirse, ¿no? En aquel momento trascendió que fueron 748,000 euros los que erogó el gobierno de Jalisco para comprar este equipo. Estamos hablando de dinero público, de impuestos que pagamos tú y yo, y que se están usando, queremos confirmar que no estamos pagando nosotros para ser espiados. Así es, bueno, pues así están las cosas y pues hay que decirlo, también lo mencionabas, que inicia, ¿no? Con estos inicios de este tipo de, ¿cómo decirlo? Pues sí, de espionaje que se está haciendo por parte del gobierno de la República, que ayer pues fue noticia nacional e internacional. Ahí es donde empieza en el caso de los periodistas, bueno, los casos, ¿no? De agresión hacia ellos, desde luego es algo que atenta pues a su libertad de expresión y contra su trabajo que realizan. Bernardo, pues te agradezco. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que ojalá en esta ocasión tanto el gobierno federal como y particularmente el estatal aprovechen la oportunidad que la ciudadanía les damos de preguntarles qué está pasando, ¿verdad? Que no renuncien a la interlocución
Comunicarnos debe ser lo más elemental que tiene que ocurrir entre un gobierno y los gobernados. Y no es nada más el hecho de que haya sospechas de espionaje, que por sí mismo ya es un asunto muy grave, sino que también igual lo más grave es el hecho de que un gobierno no comunique. Y esos vacíos que generan al no explicarnos las cosas, lejos de tener el efecto de que al rato, después de unas semanas o unos días, se nos pase o se nos olvide, no está ocurriendo así. La gente cada vez olvida menos, cada vez tiene más presentes este tipo de cosas, y pues eso a veces explica también los niveles de popularidad de nuestros gobernantes. Muy bien, gracias Bernardo, muy amable. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias, es Bernardo Mazzini, presidente de AMEDI Jalisco.